el mundo de las apuestas hípicas, donde los millones cambian de manos en segundos y los expertos calculan cada probabilidad con precisión matemática, hay historias que desafían toda lógica. Esta es la historia real de Manuela, una mujer que no tenía absolutamente nada que perder y que con una sola decisión logró lo que nadie consideraba posible. Una historia que hasta el día de hoy hace temblar a los más experimentados analistas del turf mundial. Lo que están a punto de escuchar cambió para siempre las reglas de un juego, donde solo los ricos parecían tener oportunidades. A Manuela Rodríguez vivía en una pequeña habitación de un barrio marginal, en las afueras de Buenos Aires, a los 42 años. Trabajaba doble turno, limpiando oficinas por un salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Sus manos ásperas y callosas contaban la historia de una vida dedicada al trabajo duro, mientras sus ojos cansados reflejaban años de lucha constante contra la adversidad. A la tragedia había marcado su existencia desde temprana edad. Perdió a su esposo en un accidente laboral cuando apenas tenía 30 años, quedando sola para criar a sus 2 hijos. Sin educación formal ni recursos, Manuela se las ingenió para mantener a su familia, trabajando en lo que fuera necesario. Vendió empanadas en la calle, lavó ropa ajena, cuidó enfermos, cualquier trabajo honesto que le permitiera poner comida en la mesa. Pero el destino tenía más pruebas reservadas para ella. Su hijo mayor, Miguel, había desarrollado una enfermedad degenerativa que requería medicamentos costosos que el sistema público no cubría completamente. Los gastos médicos consumían cada peso extra que Manuela lograba ahorrar. Su hija, Carmen, una estudiante brillante, había recibido una beca para estudiar medicina, pero necesitaba dinero para los materiales y gastos básicos universitarios. Durante años, Manuela había pasado junto al hipódromo de San Isidro en su camino. Observaba desde la distancia ese mundo que parecía pertenecer a otra realidad, donde hombres con trajes elegantes y mujeres con sombreros caros apostaban cantidades que representaban años de su salario. Nunca se había acercado, considerándolo un lugar donde alguien como ella no tenía cabida. Sin embargo, la desesperación tiene una forma particular de cambiar las perspectivas. Una tarde de marzo, después de recibir otra factura médica imposible de pagar, Manuela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con los últimos 1,000 pesos que había logrado ahorrar, vendiendo las pocas joyas que le quedaban de su difunta madre, decidió acercarse por primera vez a ese mundo que tanto la intimidaba. No tenía nada más que perder, y tal vez, solo tal vez, podría ganar algo que hiciera la diferencia. La primera vez que Manuela puso un pie en el hipódromo, se sintió completamente fuera de lugar. El ambiente elegante, los susurros de los apostadores experimentados, el olor a cuero fino y perfumes caros, todo le recordaba lo diferente que era su mundo. Pero algo la mantuvo allí, una determinación férrea forjada por años de supervivencia, mientras caminaba nerviosamente por los establos, tratando de entender ese universo completamente ajeno. Sus ojos se encontraron con una escena que la conmovió profundamente. En el último establo, prácticamente escondido de la vista del público, había un caballo que claramente había conocido mejores días. Se llamaba Milagro. Un nombre que en ese momento parecía una cruel ironía. A Milagro era un pura sangre de 8 años, que había sido descartado por varios propietarios. Su pelaje castaño había perdido el brillo, sus flancos mostraban las costillas más prominentes de lo deseable, y una ligera cojera en su pata trasera izquierda lo había relegado a las carreras de menor categoría. Los entrenadores lo describían como acabado, un animal que había dado todo lo que podía dar, y ahora solo serviría para carreras de relleno en el cuidador del establo. Un hombre mayor llamado Don Ramón notó el interés de Manuela en el animal. Con una sonrisa melancólica, le contó la historia de Milagro. Había sido un caballo prometedor en sus primeros años, con 2 victorias importantes que habían generado grandes expectativas. Pero una lesión mal curada y una serie de derrotas consecutivas lo habían convertido en el desecho del hipódromo en Manuela. Se acercó lentamente al animal. Había algo en sus ojos que reconocía algo familiar. Era la misma mirada que ella veía en el espejo cada mañana, la mirada de alguien que había sido golpeado por la vida,
pero que aún conservaba una chispa interior. Milagro la observó con una tranquilidad extraña, como si reconociera en ella a alguien que entendía el dolor del rechazo. Don Ramón le explicó que en la próxima carrera, Milagro competiría contra caballos mucho más jóvenes y en mejor condición física. Las probabilidades estaban en su contra de manera abrumadora, tanto que muy pocos apostadores siquiera considerarían poner dinero en él. ¿Qué opinan hasta ahora de esta increíble historia? ¿Creen que Manuela está tomando la decisión correcta? Déjenme sus comentarios, porque lo que viene los va a sorprender aún más. Al día siguiente, Manuela regresó al hipódromo con una determinación que ella misma no sabía de dónde venía. Había pasado toda la noche pensando en Milagro, en sus ojos cansados, pero dignos, en la forma en que había respondido a su caricia suave en el hocico. Había algo más que intuición. Era como si una fuerza invisible la empujara hacia una decisión que desafiaba toda lógica en la carrera. Estaba programada para las 4 de la tarde. Manuela llegó temprano y se dirigió directamente a las ventanillas de apuestas. Su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años. Los 1,000 pesos que llevaba representaban literalmente todo lo que tenía. Sin ese dinero, no podría comprar las medicinas de Miguel esa semana. No podría ayudar a Carmen con sus gastos universitarios. Aun cuando se acercó al empleado de la ventanilla y murmuró que quería apostar todo su dinero a que Milagro ganaría la carrera. Él la miró como si hubiera perdido la razón. Las cuotas eran de 50-1, lo que significaba que prácticamente nadie creía que el caballo tuviera alguna posibilidad a la noticia de la apuesta de Manuela. Se extendió rápidamente entre los apostadores habituales a un grupo de hombres, elegantes, veteranos del hipódromo. Se acercaron a ella con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Uno de ellos, un empresario conocido por sus apuestas millonarias, le sugirió amablemente que reconsiderara su decisión. Señora, le dijo con una sonrisa paternalista, ese caballo no ha ganado una carrera en 2 años. Está acabado. Cualquier experto se lo confirmará. No desperdicie su dinero de esa manera. Otros apostadores se unieron a la conversación, todos coincidiendo en que Manuela estaba cometiendo un error garrafal. Algunos incluso se ofrecieron a pagarle un café y explicarle cómo funcionaban realmente las apuestas hípicas, como si fuera una niña ingenua que no entendía las complejidades del mundo adulto. Pero Manuela los escuchó en silencio, sintiendo crecer dentro de ella una furia fría que no había experimentado antes. Durante toda su vida, la gente le había dicho lo que no podía hacer, lo que no era posible para alguien como ella. Los mismos doctores que le habían dicho que su hijo no podría llevar una vida normal. Los empleadores que le habían dicho que no calificaba para trabajos mejor pagados. La sociedad entera que le había susurrado constantemente que su lugar estaba en la base de la pirámide. Con una voz firme que sorprendió incluso a ella misma, Manuela respondió, ustedes pueden quedarse con sus análisis y sus probabilidades. Yo veo algo que ustedes no pueden ver. Les agradezco enormemente por permanecer conmigo hasta este punto de la historia. Se los aseguro, lo mejor está por venir, y lo que van a escuchar a continuación los dejará completamente impactados. El ambiente en el hipódromo esa tarde tenía una tensión especial. La historia de Manuela y su apuesta imposible había corrido como pólvora entre los asistentes. Algunos la miraban con lástima, otros con una curiosidad mórbida, como quien observa un accidente a punto de suceder. Los comentaristas deportivos incluso habían mencionado la anécdota en sus transmisiones, refiriéndose a ella como la mujer que apostó todo a un milagro imposible. Manuela se ubicó en la baranda, tan cerca de la pista como pudo conseguir. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su boleto de apuesta, pero sus ojos estaban fijos en Milagro. El caballo parecía diferente ese día. Había algo en su postura que no había notado antes. Su cuidador, don Ramón, le había contado más temprano que el animal había estado inquieto toda la mañana, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Los 12 caballos se alinearon en la partida. Milagro ocupaba el puesto número 11, casi al final de la fila. Los favoritos, 2 caballos jóvenes y poderosos llamados
Rey del Viento y Trueno Dorado acaparaban toda la atención de los apostadores y comentaristas. Las cámaras de televisión apenas enfocaban a Milagro, considerándolo simplemente parte del relleno necesario para completar la carrera. Sonó la campana de partida y los caballos salieron disparados. Durante los primeros 400 metros, todo parecía desarrollarse según las predicciones. Rey del Viento tomó una ventaja temprana, seguido de cerca por Trueno Dorado y otros dos favoritos. Milagro corría en séptimo lugar, manteniendo un ritmo constante, pero sin mostrar señales de querer competir por las primeras posiciones. Los comentaristas describían la carrera con su entusiasmo habitual, mencionando ocasionalmente que el veterano Milagro se mantiene en el pelotón sin mayores pretensiones. Manuela sentía como si su corazón fuera a salírsele del pecho. Cada segundo parecía una eternidad. Cada metro una montaña imposible de escalar. Pero algo extraordinario comenzó a suceder en la recta final. Milagro empezó a acelerar de una manera que nadie había anticipado. Su galope, que momentos antes parecía resignado y mecánico, se transformó en algo fluido y poderoso. Uno a uno, comenzó a superar a los caballos que corrían delante de él. La multitud empezó a notar lo que estaba sucediendo. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro. Los comentaristas, inicialmente incrédulos, elevaron el tono de sus voces mientras describían lo impensable. Milagro había pasado al cuarto lugar, luego al tercero, después al segundo. En los últimos 50 metros ocurrió algo que los expertos del turf recuerdan hasta el día de hoy como uno de los finales más emotivos y sorprendentes en la historia del hipódromo. Milagro y Rey del Viento corrían cabeza a cabeza, mientras la multitud rugía con una intensidad ensordecedora. El photo finish reveló lo impensable en Milagro. Había ganado por media cabeza, en una de las remontadas más espectaculares jamás registradas en el hipódromo de San Isidro. El silencio inicial fue seguido por una explosión de gritos y aplausos que se escuchó a kilómetros de distancia, pero lo que sucedió después de la victoria fue aún más extraordinario que la carrera. Miss Manuela, con las piernas temblorosas y las lágrimas corriendo por sus mejillas, se dirigió hacia la ventanilla para cobrar su premio. 50,000 pesos, una cantidad que representaba más dinero del que había visto junto en toda su vida. Pero su historia estaba lejos de terminar ahí. Don Ramón, el cuidador de Milagro, se acercó a ella con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto. Le contó algo que haría que su victoria fuera aún más significativa. Milagro estaba programado para ser sacrificado la semana siguiente. Su rendimiento había sido tan pobre que el propietario había decidido que ya no valía la pena mantenerlo. Esta había sido, literalmente, su última oportunidad. La noticia de la victoria se extendió mucho más allá del hipódromo. Los medios de comunicación nacionales recogieron la historia de Manuela y Milagro, convirtiéndola en un símbolo de esperanza para millones de personas que luchaban contra la adversidad. Pero lo que realmente impactó a los expertos fue lo que los veterinarios descubrieron después de examinar exhaustivamente a Milagro. El caballo tenía una condición cardíaca que habría debido impedirle cualquier esfuerzo intenso. Según los especialistas, correr esa carrera a esa velocidad debería haber sido físicamente imposible. Algunos hablaron de un milagro médico, otros de una anomalía inexplicable. Lo cierto es que Milagro nunca volvió a correr de esa manera, como si hubiera gastado toda su energía vital en esa única carrera perfecta. Con el dinero del premio, Manuela pudo costear el tratamiento completo de Miguel, quien experimentó una mejoría notable en los meses siguientes. También estableció un fondo para la educación de Carmen, quien años después se graduaría como médica, con honores. Pero quizás lo más importante fue lo que hizo con una parte significativa de sus ganancias. Manuela compró a Milagro y lo retiró definitivamente de las carreras. Hoy, 5 años después, el caballo vive en una pequeña finca en las afueras de la ciudad, donde Manuela lo visita cada fin de semana. Según ella, fueron dos almas cansadas que se reconocieron y se dieron mutuamente la oportunidad de brillar una vez más. Los expertos del turf mundial aún debaten sobre qué ocurrió realmente esa tarde. Algunos hablan de coincidencia, otros de intuición femenina, y unos pocos susurran sobre fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Lo único indiscutible
es que Manuela y Milagro demostraron que a veces, cuando no tienes nada que perder, puedes ganarlo todo. Queridos espectadores, ¿qué opinan de esta increíble historia real? ¿Creen que fue pura casualidad o había algo más profundo en la conexión entre Manuela y Milagro? ¿Ustedes habrían tenido el valor de apostar todo en una situación así? Déjenme sus comentarios abajo contando qué harían en el lugar de Manuela. Me encanta leer sus experiencias y opiniones. Si les gustó esta historia que desafía toda lógica, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias reales que los van a impactar. Compartan este video con sus amigos y familiares, porque historias como esta necesitan ser contadas. Y no se vayan todavía, porque tenemos una recomendación especial que les va a fascinar. En nuestro próximo video, les contaremos sobre el hombre que predijo su propia muerte y dejó una carta que revelaría el secreto más oscuro de su familia. Una historia que los mantendrá despiertos toda la noche. Nos vemos en el próximo video.